Pueden sentarse, amados hermanos, y vamos a mantener nuestra Biblia abierta para meditar unos minutos en la palabra del Señor. Esta noche, amados hermanos, vamos a estar meditando bajo el tema en donde se hallará la sabiduría y la inteligencia. Gloria a Dios. Amados hermanos, yo creo que esta es una palabra muy común y muy escuchada, porque continuamente estamos escuchando. Cualquiera de ustedes me puede decir que sabe la definición de inteligencia y de sabiduría. El ser humano, amados hermanos, puede pensar que la sabiduría se adquiere quizás leyendo libros, quizás estudiando demasiado, o quizás de diferentes maneras, amados hermanos. El ser humano piensa que es suficiente inteligente cuando puede hacer algo o puede hacer algo diferente a otros. Esa es la definición que como el ser humano tiene de inteligencia o de sabiduría. Pero esta noche, amados hermanos, en el libro de Job leemos que la sabiduría sobrepasa todo entendimiento que el ser humano puede tener. Job, amados hermanos, creo que todos, o al menos la mayoría, sabemos quién fue Job. Job fue un hombre recto, dice la palabra, permítame, amado hermano, en Job 1 dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aleluya. Sabemos, amados hermanos, que la historia de Job es bien interesante. Job era un hombre que materialmente era rico, pero no por eso la inteligencia o la sabiduría lo determinaba o quería decir que porque era rico él era sabio y era inteligente. Eso no lo determinaba, amados hermanos. La inteligencia de Job era algo diferente. La sabiduría de Job era algo especial. Porque Job, amados hermanos, él fue probado y procesado de una manera tremenda, amados hermanos. Yo creo que todos conocemos el proceso de Job. Job perdió todo, siendo un hombre rico. Perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió sus amistades. E incluso, amados hermanos, perdió su salud. Porque la salud de Job fue probada, amados hermanos. Pero Job en ningún momento él retrocedió en la convicción que Dios había puesto en su corazón. Y eso fue lo más importante, amados hermanos. No eran las posesiones que Job tenía que lo hacían sabio o lo hacían inteligente. Job tenía eso especial porque Dios se lo había puesto en su corazón. Y eso era lo más valioso de Job. Aleluya. Porque muchas veces, amados hermanos, nosotros cuando viene la prueba a nuestra vida, queremos retroceder, queremos poner pausa. Y muchos, amados hermanos, se han ido al mundo nuevamente. Porque en su corazón o en su mente, amados hermanos, tenían determinado que al estar en la casa de Dios, ya no iban a tener ningún problema, ya no iban a pasar por ningún proceso. Pero, amado hermano, yo creo que nosotros tenemos que tener una convicción en nuestro corazón que Job nos da como ejemplo, que él fue procesado tremendamente, amados hermanos. Creo que ninguno de nosotros ha pasado un proceso similar o parecido, amado hermano. Quizás llegan procesos a nuestra vida, pero son quizás bien poquito o bien pequeño comparado con el proceso que Job tuvo. Pero nosotros cuando llega la prueba a nuestra vida, sentimos que el mundo se nos viene abajo. Sentimos que ya no hay solución. Sentimos que ya no hay salida. Y muchas veces eso, amados hermanos, lo ocupamos como excusa para no servirle al Señor y no tener una entrega íntima con el Señor, un compromiso con el Señor, amados hermanos. Cuando yo leía este libro de Job, aún no lo he terminado de leer, amados hermanos, pero realmente me estremecía de ver
cómo este varón nos da un ejemplo de lo que es tener convicción en nuestra vida, amados hermanos, de lo que hemos creído en nuestro corazón, de lo que es Dios para nosotros. Job tenía claro, amados hermanos, que la sabiduría estaba en una manera, no en sus bienes, no en lo que él tenía en su mente, pero él hablaba de la grandeza de Dios, que yo me doy cuenta que aún en ese proceso, porque cuando Job declaraba estas palabras, amados hermanos, él estaba en medio del proceso. Él declaraba, amados hermanos, y él le decía a sus amigos que lo señalaron, porque eran 3, amados hermanos. Tengamos cuidado de no ser uno de esos 3 que señalaban y juzgaban, porque a él le había venido ese proceso. A él le vino ese proceso y le querían hacer sentir que quizá en algo él le había fallado a Dios y que por esa razón el proceso y la prueba le había venido de esa manera en tan gran magnitud. Y muchas veces así nos comportamos. Muchas veces decimos, ay, pero si el hermano predica, pero y no que está cantando, está predicando, y miren el proceso en que está pasando. Algo le habrá fallado al Señor. Tengamos cuidado, amados hermanos, en no ser ligeros, en señalar, en juzgar, porque nadie, amén, amado hermano, aleluya, nadie sabe el corazón de los demás, amados hermanos. El único que lo sabe y lo escudriña es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y estos 3 amigos de Job trataban de hacerle sentir que a lo mejor en algo él le había fallado al Señor. Y él les explicaba, amados hermanos, de la manera que él veía el poderío de Dios. Porque ellos estaban tratando de señalarlo para hacerlo sentir culpable y que él retrocediera o negara de la forma en que en su corazón, en su espíritu, en su alma, él tenía la visión de quién era Dios en su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amados hermanos. Tener claro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, con todo nuestro ser, tener claro quién es Dios. Porque dice, ¿en dónde se hallará la sabiduría? Y muchos quizás pensamos, se nos vienen muchos pensamientos a nuestra mente. Pero Job entendía que la sabiduría no está en algo terrenal, ni que se puede comprar, como dice su palabra, lo hemos leído. Que la sabiduría no se puede comprar, ni se le puede comparar con el oro. Es algo más allá de todo lo material, amados hermanos. Es algo más allá de la sabiduría humana. La sabiduría de Dios, amados hermanos, es algo especial. Que nosotros, como hijos de Dios, debemos anhelar tener ese tipo de sabiduría. Tenemos que anhelar tener esa inteligencia. Porque cuando viene de Él, amados hermanos, nosotros somos ricos en todos los aspectos. En todos los aspectos, amados hermanos. Y Job es un ejemplo vivo de lo que eso es ser un hombre con sabiduría e inteligencia. Y entiendo, amados hermanos, porque en el versículo más adelante, entiendo que ni Job mismo sabía que él poseía esa inteligencia o esa sabiduría. Porque él mismo dice, de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Gloria a Dios. Gloria. Él declaraba todas estas cosas, amados hermanos, cuando él le decía y le explicaba a este nombre que es un poquito difícil. Pero no sé cómo se dice, amados hermanos. Bildad Suita. A él le respondía, ¿en dónde se hallará la sabiduría y la inteligencia? Él le preguntaba. Él le preguntaba y al mismo tiempo le explicaba qué era la sabiduría de Dios. Porque él le dice, amados hermanos, que la sabiduría, el abismo, dice, no está en mí. Ni el mar, dijo, ni conmigo. No se dará por oro. Quiere decir, amados hermanos, que la sabiduría no se puede comprar.
La sabiduría de Dios nadie la puede comprar, amados hermanos. Ni por más que nosotros queramos quizá obtener o decir, cuando yo recién me convertí, escuché a un hermano predicar y yo veía la manera que él predicaba con un gozo, con un denuedo esa palabra y quizá en mi ignorancia yo quería como estar hasta cerca de él y tal vez se me pegaba. Amados hermanos, cuando no entendemos y no sabemos lo que es tener ese amor de poder hablar de la palabra de Dios, uno quiere, amados hermanos, que todo sea rápido, que si fuera posible nosotros solo venir y salir bien inteligentes de este lugar y poder predicar su palabra y poder expresar de una manera elocuente, pero no es así, amados hermanos. Nosotros tenemos que entender que la sabiduría de Dios no se compra con nada, ni se cambia, dice, con joyas ni con alhajas. No se puede hacer eso, amados hermanos. La sabiduría de Dios es algo que Dios lo da. Que Dios lo da por gracia y misericordia. Y todos los que estamos aquí, amados hermanos, dale la gloria al Señor, amados hermanos. Todos los que estamos aquí debemos anhelar más que sobre todas las cosas, amados hermanos. Más que la salud, más que el dinero, más que todas las cosas, adquirir sabiduría e inteligencia. Gloria a Dios. ¿Sabe, amados hermanos, que Job sabía en dónde y quién y a dónde buscar la sabiduría? Y se lo explicaba a estos sus tres amigos. Le decía en el 23 de Job 28, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los confines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la vía de Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Él le decía a sus amigos, amados hermanos, que Dios era el único, que no había otro y no hay otro en quien podamos encontrar sabiduría, amados hermanos. Y le dijo, al hombre he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Qué poderoso, amados hermanos. Está bien claro cómo Dios nos habla. No hay otra manera, amados hermanos. No es que nosotros leyendo libros, estudiando demasiado, tener muchos títulos, de esa manera vamos a ser sabios e inteligentes. No, amados hermanos. La palabra del Señor es clara, amados hermanos. Que el temor al Señor es la sabiduría. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, nosotros nos apartamos de todo aquello que no le agrada a Dios. Nosotros no hacemos lo que sabemos que no le va a agradar a Dios. El tener temor en nuestro corazón es la sabiduría, amados hermanos. Temor de Dios, amados hermanos. No temor de cualquier otra cosa. El temor de Dios, amados hermanos, es algo maravilloso. Que cuando yo inicié en el Evangelio me recuerdo que yo lloraba por todas las predicaciones que yo escuchaba y yo misma le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué yo me sentía tan pecadora, me sentía tan indigna, me sentía lo peor de esta tierra, amados hermanos? Pero al mismo tiempo venía un pensamiento a mí y decía, pero si hay muchos que hacen cosas peores que yo, ¿y por qué yo me siento así? Amado hermano, ahora lo veo todo más claro. Ahora entiendo, amados hermanos, que ese temor que vino a mi corazón de entender de la forma en que yo vivía y de dónde Dios me sacó, era el inicio de tener temor al Señor, amados hermanos. Y eso, amados hermanos, todos debemos anhelar
Todos debemos anhelar sentir ese temor. Temor a no fallarle al Señor. Temor de seguir caminando hacia adelante, no importando, amados hermanos, como el siervo Job. Fue procesado tremendamente. Pero aún así, él siguió caminando, siguió confiando, siguió hacia adelante y no cambió su manera de pensar y de sentir en su espíritu de quién era Dios. Y sabe, amado hermano, que Job, por eso dice la palabra, que fue un hombre íntegro, recto delante de Dios. Porque en Job, vamos a leerlo, amados. En Job 42, 10. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Te alabamos, Padre. Mire lo que dice. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Mire qué maravilloso, amados hermanos. Cuando nosotros, a pesar de que muchas veces todo lo que nos rodea se nos viene encima o se nos da la espalda. Qué maravilloso es, amados hermanos, cuando a pesar de todo eso, con la aflicción, con la enfermedad, con todo lo que nos rodea, nosotros permanecemos firmes. Con todo eso, amados hermanos, nosotros en algún momento, así como a Job, que se le fue quitada la aflicción de su vida, nosotros tenemos que tener esa confianza y esa convicción que en algún momento también lo mismo va a hacer el Señor con nosotros, amados hermanos. Mire que Job fue tan sabio y tan inteligente que él no dudó por ningún momento, a pesar que hasta su propia esposa le dijo que maldiciera a su Dios y muérete. Amado hermano, creo que en estos tiempos, si un ser querido nos llegara a decir eso, nosotros literalmente nos morimos de un ataque probablemente, amados hermanos. Pero Job, amados hermanos, nos enseña a tener convicción de quién es Dios en nuestra vida, amados hermanos. Job tenía claro, amados hermanos, quién era Dios. Por eso dice la palabra que Job fue perfecto, recto, sabio. Él nos da ejemplo de cómo nosotros debemos caminar en los caminos del Señor, amados hermanos. No importa que vengan pruebas, sí. No importa que venga la enfermedad, también, amados hermanos. Pero aún con todo eso, nosotros tenemos que tener convicción, amados hermanos. Tenemos que estar seguros en quién hemos creído. Job fue un hombre que cuando yo leía todo esto me estremecía, amados hermanos, porque en realidad es un ejemplo vivo de cómo nosotros debemos tener ese ejemplo y seguir. No importa que nos señalen, no importa que nos critiquen, no importa que la aflicción sea fuerte, amados hermanos, nosotros tenemos que permanecer firmes, porque Dios es maravilloso. Él, en los versículos anteriores que leímos, enumeraba, amados hermanos, la grandeza de Dios. Eso es tener sabiduría. Cuando en lugar de quejarnos, amados hermanos, empezamos a enumerar la grandeza de Dios, todos los favores de Dios que hemos recibido, todas las maravillas que nosotros tenemos, amados hermanos, por las cuales Dios nos da el privilegio de estar aquí, es una maravilla bien grande. Que solo con eso nosotros debemos de sentirnos privilegiados. Porque Job, yo creo que él cuando pensaba en todas esas cosas y las enumeraba, la grandeza de Dios, yo creo que su aflicción, él la miraba bien pequeñita comparada con la grandeza de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amados hermanos. Cuando la prueba o la enfermedad llegue a nuestra vida y sea fuerte, nosotros en lugar de enfocarnos, amados hermanos, porque cuando nos enfocamos en la prueba, la semana pasada dijimos paz en medio de la tormenta. Pero cuando nos enfocamos en la prueba, amados hermanos, no podemos ver claro. Vemos todo oscuro, no vemos la salida. Pero si hacemos como Job, que él se enfocó en enumerar la grandeza, el poder de Dios, la maravillosa obra de Dios, porque él enumera, amados hermanos,
Él le explica que quién le dijo la porción de agua a los mares. Toda la maravilla de la naturaleza, amados hermanos, si nosotros meditamos en ese poder de Dios, nosotros nos quedamos, nuestra mente es tan fina que no logramos entender el poder de Dios, amados hermanos. Y nosotros así tenemos que hacer. Cuando la prueba llegue a nuestra vida, nosotros, en lugar de enfocarnos ahí, enfoquémonos en el poder de Dios. Que ahí nos fortalecemos y la prueba va pasando. Y cuando sentimos, amados hermanos, ya estamos del otro lado y podemos ver más claro y podemos glorificar al Señor. Podemos darle honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el único, amados hermanos, que Él es el único quien tiene la sabiduría y la inteligencia. Aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos. Y si esta noche, amados hermanos, alguien desea, porque no había entendido, al igual que yo, quizá a cabalidad, qué es la definición de sabiduría y de inteligencia. Si esta noche el Señor le ha tocado su corazón y le ha hecho entender qué es sabiduría, es el poder de Dios, amados hermanos, y usted quiere tenerlo en su vida, puede pasar al frente. No somos dignos ni merecedores, amados hermanos, pero lo hacemos en un acto de fe. Y no lo hacemos, amados hermanos, porque seamos inteligentes. Queremos ser inteligentes. Queremos tener sabiduría de Dios. Pero